Bienvenidos a este humilde canal, les traigo un nuevo capítulo al canal, espero les guste. Tres héroes en un mundo donde fueron villanos, Cat 13. El silencio reinaba en el aula del 1, a los alumnos, habían salido por orden de su sensei, pero 3 de ellos fueron detenidos por el mismo profesor, quien les había dicho que se quedarán. Las miradas eran tensas, los 3 adolescentes estaban algo nerviosos por la penetrante mirada de su sensei, quien parecía que los quería matar con la misma mirada. Pero tras esos minutos de silencio que parecieron eternos, para los 3 chicos su sensei, habló por fin. Aizawa. Antes que nada lamentó hacerlos quedar, cuando sus demás compañeros se fueron, pero necesitaba hacerles unas preguntas. Eso había extraño por unos momentos a los adolescentes, no era normal que Aizawa preguntara una duda de él de forma tan directa, pero tras eso los nervios que se apoderaba de los chicos. Desaparece hasta Bakugou había soltado un suspiro de alivio tras esas palabras de su sensei y de esta forma el primero en hablar fue Izuku. Aizawa sensei sé que debe de tener muchas dudas sobre nosotros, hasta desconfianza, pero le responderemos todas sus preguntas, ¿verdad Shoto y Kachan? Mirando a sus 2 amigos, el bicolor cuya expresión era una seria solo asiente lentamente en señal de que así era. Por otro lado Bakugo, ya con su cara irritada de siempre, solo asiente también. De esta forma, con la afirmación de los 3 adolescentes, el héroe borrador solo prosigue. Aizawa. ¿De verdad ustedes son de otro mundo? Y la pregunta fue lanzada, era una pregunta tal vez de las que se esperaban de su sensei, lo conocían muy bien y sabían que era muy desconfiado. Si bien el director seguramente le explicó la situación, él no estaría convencido del todo hasta verlo y escucharlo por sí mismo, y eso lo sabían bien los adolescentes. Una pregunta que tenía que responder, era un estudiante y futuro héroe, pero nunca lo prepararon para esa clase de situaciones, si bien ya había pasado por esto desde que llegó a hacerlo otra vez, seguía siendo algo irreal. No todos los días le decías a alguien que no eres de ese mundo, sino de otro, pero con diferencias entre sí, pero desde que llegó a ese lugar la cosa fue de ese modo. El joven de cabellos verdes estaba con esos pensamientos en su mente, y de reojo miró a sus 2 amigos, que tal vez pasaba por sus mentes algo similar. Pero nuevamente concentra su mirada a su sensei, quien estaba esperando una respuesta. Lentamente toma aire para soltar un suspiro. Izuku. Aizawa sensei, es una pregunta bastante fácil de responder. Si somos de otro mundo, donde, como se estará dando cuenta, somos héroes, no solo eso, tenemos quirks. Decir lo último fue una verdad a medias. Si bien sus 2 amigos sí nacieron con un poder, él no, se parecía en eso al de este mundo, pero con la diferencia de que él heredó el quirk de All Might. Y carga con él ahora el deber de proteger a todos, y lo hace desde el primer momento que aceptó portar aquel poder, pero en este mundo parece que no tuvo esa misma suerte. Era una respuesta que esperaba, era algo inevitable, debido a que también presenció las grabaciones de los enfrentamientos de ellos contra las 3 mejores de la clase. No solo fue sorprendente ver que tenía una peculiaridad, sino ver el gran desempeño y agilidad en combate que mostraron estos 3, se podía notar que eran más experimentados en el ámbito de lucha y manejo de sus peculiaridades. Ahora solo podía pensar en lo que preguntaría después, ya que no tenía todos los detalles, ya que solo le comentaron lo más importante, y tras tragar saliva. Aizawa. Entiendo, y la última pregunta es si en su mundo qué tan avanzados están en los sucesos. Era una pregunta bastante seria, ya que quería ver si los sucesos aquí eran parecidos en ese mundo, pero lo único que no tendría igual sería la guerra que ocasionaron ellos, o mejor dicho sus versiones de este lugar. Una pregunta que fue si algo inesperada, que tomó por sorpresa a los 3, pero se recomponen mientras solo queda en silencio todo otra vez, pues estaban pensando qué decir. Si bien los sucesos serían muy diferentes o este lugar estaría más avanzado que el de ellos, había cosas en el de ellos que aquí no habían. Bakugo.
En nuestro mundo pasó casi lo mismo que aquí, pero hay cosas que en nuestro mundo son muy diferentes y sucesos básicos que acá no pasaron. Fue la respuesta, mientras de reojo veía a Izuku ya que este no había mostrado todavía todo lo que podía hacer al igual que ellos. Esa respuesta fue sencilla según para él, pero solo suspira donde el héroe borrador solo asiente con eso ya tenía suficiente, y miró a sus estudiantes. Aizawa. Eso era todo, ahora vayan a prepararse para los entrenamientos en conjunto con la clase 1B. Y sin más los tres adolescentes se retiraron para poder prepararse, quedando ahora solo Aizawa en el aula quien veía la puerta y pensaba que tal vez con ellos podrían derrotar a la liga de una vez por todas, pero ahora solo sale también del aula para ir al lugar donde se daría la clase en conjunto. Hay veces que siempre hay diferencias entre clases y este era uno de esos casos. En la Academia de Héroes, el curso de heroico tenía dos clases, la ya conocida clase 1A, y la segunda clase era la clase 1B. Si bien ambos cursos eran del mismo departamento, no evitaba que choquen un poco entre sí. En el caso de los estudiantes del 1A no es que les cayera mal la otra clase, sino que tanto Katsumi como Neito Monoma, de la clase 1B siempre peleaban y hacía que la relación entre clases sea algo tensa. La clase 1B era una de las clases de héroes donde también sus estudiantes eran muy fuertes y contaban con poderes fuertes. Ahora los estudiantes caminan por los pasillos de la academia una vez puestos sus trajes de héroes rumbo al campo donde se llevaría a cabo los entrenamientos. En conjunto con la otra clase, mientras se dirigían al lugar estaban charlando sobre cierto tema en especial, el tema de los tres integrantes de la clase 1A, pues estaban con cierto miedo. Itsuka Kendo, era una chica de una cabellera naranja muy llamativa para los que la vean, una personalidad firme y decidida, no por nada era la delegada de la clase, siempre buscaba hacer todo bien, para que su clase pueda progresar. Pero ahora esa tranquilidad que siempre tenía fue interrumpida bruscamente cuando se enteró de que habían tres nuevos integrantes en la clase 1A, y al saber quiénes eran y demás, fue una noticia que a ella como a toda la clase la dejó en un estado de sorpresa total. Para ella era algo no esperado, tenía miedo, pánico, angustia. ¿Qué pasaba si todo lo que dijeron de que eran buenos solo era una fachada? ¿Y si lo que tengan don solo es una trampa? Pero a su vez ella misma recordaba cómo en las noticias hacían mención de cómo la heroína en Deabora había acabado con los tres y demás. No tenía sentido que ellos estén. Esa y miles de dudas pasaba por su mente, pero luego se logra calmar un poco. Estaba pensando las cosas de más o tal vez no. Pero todas sus dudas serían respondidas una vez los vea ella misma. Su pensar fue cortado cuando una mano se posaba suavemente sobre su hombro y al ver quién era, fue su amiga Ibara quien estaba con una mirada de preocupación hacia su amiga. Ibara Shiozaki era una joven de una cabellera verde en forma de enredaderas espinosas. Era alguien muy religiosa, después de todo sus padres eran devotos al Señor y ella fue inculcada con los mismos valores. Cuando se enteró de los tres jóvenes, sintió como si su alma se le saliera del cuerpo. Su corazón latía fuertemente al recordar las cosas atroces que sus ojos presenciaron de lo que causaron las versiones de ellos. Sabía que si era verdad lo que decían no eran ellos, pero ese miedo seguía latente en ella. Pero mientras caminaba junto a su clase y hablaban pudo notar como su amiga Kendo se quedó callada. ¿Acaso le pasaba lo mismo a ella? Pero no tenía que ayudar a su amiga y se acerca a ella para tocarle su hombro. Ibara. Kendo-san, ¿te encuentras bien? Estás muy pensativa y te quedaste callada. Le preguntó con una mirada de preocupación y en su voz se notaba, por eso la chica de cabellos naranja solo sonríe y le dice mientras intenta calmar a su amiga. Kendo. Estoy bien. Ibara-san solo algo pensativa por los sucesos que está pasando ahora, es algo nuevo y me da miedo. Expresó a su amiga. Era algo que la chica de cabellos verdes también sentía, un miedo de que pueda pasar algo malo, un miedo de que esos tres sean malos y vuelva a ocurrir muertes de gente inocente, pero esos pensamientos terminaron cuando por fin llegaron al campo de entrenamiento.
Al llegar al lugar vieron a los estudiantes del 1, lentamente se acerca donde ellos a paso lento, mientras la que se acercaba del 1, era Yaoyorozu Momo, a los chicos mientras solo tenía una ligera sonrisa. Momo. Buenos días clase B, espero tengamos un entrenamiento en conjunto muy bueno y que el compañerismo sea mejor. Kendo. Buenos días clase A, digo lo mismo, que esta clase sea buena. Pero en eso escuchan unos pasos de los túneles de entrada al campo de entrenamiento y todos giraron a ver hacia esa dirección y veían 3 figuras. Los del 1, allá sabían quiénes eran, pero los del B solo pudieron abrir los ojos con sorpresa. Las manos de Kendo y Ibara empezaron a temblar, su corazón latían fuertemente y solo pudieron decir: Kendo / Ibara. Son ustedes. Fin del capítulo, hasta la próxima.